buenos días a todas y todas quienes se han conectado esta mañana a través de nuestras redes sociales. Bienvenidos a la segunda jornada del Segundo Congreso Internacional de Educación Financiera. El día de ayer tuvimos una intensa pero potente reunión en la que, además de la participación de increíbles panelistas, se realizó la presentación de la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera, un documento cuya construcción colectiva, que empezó en junio de 2019, ha sido liderada por el Banco Central del Ecuador. En el camino de la consolidación de las propuestas y reflexiones sobre el papel fundamental de la educación financiera para una efectiva transformación social positiva, este día contaremos con importantes aportes provenientes de 4 expositores expertos en esta materia. May-Britt Rasmussen, de la Agencia de la ONU para los Refugiados; Cristian Peña, de Aflatón Internacional; Oscar Guzmán, de WOCU; y Aldo Villagrán, de COPI Cooperazioni Internazionali. Para empezar, en primer lugar, quiero invitar a este espacio, por favor, a May-Britt Rasmussen, oficial de programas de la Agencia de la ONU para los Refugiados. May-Britt es oficial senior en programas de la Agencia de la ONU para los Refugiados, donde está a cargo de la gestión de proyectos, transferencias monetarias y medios de vida. Asimismo, ha apoyado en las operaciones de la ACNUR en Ecuador, República Dominicana, Haití y Trinidad y Tobago. Tiene una experiencia amplia en procesos de integración de la población refugiada proveniente de Colombia y Venezuela. Es socióloga con mención en desarrollo por la Universidad Católica del Ecuador y máster en Economía del Desarrollo de la Flaxo. El título de su ponencia es La educación financiera como impulso para el desarrollo de grupos en situación de movilidad humana. Estimada May-Britt, bienvenida a este espacio y buenos días. El micrófono es suyo. Muchísimas gracias, Michelle, y muchas gracias a los participantes. Es un honor estar con ustedes en este evento y poder compartir esta mesa también con mis colegas. Voy a empezar a compartir la presentación. Michelle, si tú me ayudas a verificar que haya empezado. En este momento nos está compartiendo. Listo. Muchas gracias. Además, estamos muy contentas de que la estrategia del Banco Central tenga esta mirada tan inclusiva y haya considerado en uno de sus ejes también la población en movilidad humana. Así que yo voy a hablar un poco desde la perspectiva del ACNUR, por qué es tan importante la inclusión de estas personas en el marco, por supuesto, de un eje fundamental de la inclusión financiera, que es la educación financiera. Mi presentación se centrará en 4 puntos, considerando lo diverso de nuestros participantes, una introducción muy general y rápida sobre quién es la población refugiada y las personas de interés con las que trabaja el ACNUR. Luego, ¿por qué tenemos esta mirada de que la educación financiera es una herramienta para alcanzar la integración de los refugiados en los países que los acogen? ¿Por qué es importante, no es cierto? Y finalmente, creo que lo más importante, cómo los actores de la inclusión financiera podemos contribuir. Muchas veces no necesariamente conocemos las condiciones de estas personas y no hay un afán de exclusión, pero mientras más conocemos sus necesidades, sus perfiles, dónde están, evidentemente podemos contribuir más. Así que esos son los 4 puntos que yo espero sean los de interés para los participantes. Quiero empezar por el tema de quién es la población refugiada y antes de entrar a definiciones concretas, decirles que creo que todas las personas en el mundo de hoy estamos conscientes de que el desplazamiento de la población, ya sea por motivos de fuerza o por una opción económica, es ya no una
ya no es algo nuevo, digamos, ¿no? Prácticamente todos tenemos a alguien, conocemos a alguien, tenemos un amigo, tenemos un familiar que ha tenido que salir de su país de origen. En un mundo globalizado, la búsqueda del asilo y la migración son dinámicas absolutamente necesarias en cualquier parte del mundo. Así que tenemos que ir quitando también un poquito de los mitos que hay alrededor de lo que es una persona refugiada y cómo contribuyen estas también al desarrollo de los países. Entonces, una persona refugiada es una persona que tiene que salir de su país de origen o de su residencia habitual de acuerdo a dos instrumentos internacionales muy importantes. El primero es la Convención sobre los Refugiados de 1951, donde dice que estas personas salen por fundados temores de persecución, dados por raza, nacionalidad, religión, pertenencia a un determinado grupo social u opinión política. Pero también en esta región tenemos un gran instrumento que es la Declaración de Cartagena, que amplía la definición sobre una persona refugiada y dice que también las considera una persona refugiada cuando una persona huye de su país de origen porque su vida, su seguridad o su libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público. Se considera que uno de los derechos humanos fundamentales es la posibilidad de buscar y recibir asilo, porque lo que están preservando los estados al aceptar a una persona como refugiada, luego de un proceso de determinación, es que están protegiendo el derecho mínimo que es la vida de las personas. Entonces, en este sentido me detengo un ratito. Evidentemente hay muchas similitudes entre las circunstancias que viven las personas refugiadas y las personas migrantes. Pero no es lo mismo, digamos, que una persona migrante que normalmente puede salir de su país con otros medios económicos o inclusive por una decisión que puede ser con un contrato de trabajo, que puede ser una persona que toma una decisión de migrar por estudios, por mejorar su condición económica. Pero en el mundo de hoy, con todos los conflictos, tanto políticos como económicos, también es cada vez más complejo determinar cuándo una persona es refugiada, inmigrante. Muchas veces estos motivos pueden mezclarse. Y quiero decir también que si bien el mandato de esta agencia de Naciones Unidas a la que hoy estoy representando, el ACNUR, es la protección de la población refugiada, nuestro principal objetivo es buscar la integración de estas personas, la integración positiva, donde ellos aporten también a las comunidades que las acogen. Y por lo tanto, cuando hablamos de personas de interés en el ACNUR, hablamos también de la comunidad de acogida. Nuestras intervenciones, y siempre animamos a que así lo sea en la cooperación internacional, no pueden mirar solamente la integración de la familia refugiada, sino de su entorno, las necesidades que existen en esas comunidades de acogida y trabajar para que estas dos poblaciones avancen en conjunto y en vez de que la población refugiada sea vista como un problema en su comunidad, sea vista como una contribución en la comunidad. Para que sepan un poquito de las cifras en Ecuador, que es un país que ha acogido desde más o menos el año 2000 población refugiada, actualmente el Estado ecuatoriano ha reconocido un poco más de 70,000 personas como refugiadas. Tiene pendientes, digamos, 25,000 solicitudes para la condición de refugiados porque existe un procedimiento para su reconocimiento. El año pasado, como ven en estadísticas de entre enero y agosto, se registraron 4,854 solicitudes de asilo, principalmente provenientes de ciudadanos de Colombia y Venezuela, y se considera que actualmente es una estimación de que residen en Ecuador más de 400,000 ciudadanos venezolanos, de los cuales una parte es refugiada
otra parte puede ser migrante. Algunos cuentan ya con una regularización migratoria y otros, lamentablemente, a falta del pasaporte emitido por su país de origen, todavía han tenido dificultades para regularizar su situación en el país. Entonces, todas estas cifras comprenden, en el caso de Ecuador, la población de interés con la que trabajamos. Con respecto al marco legal, que creo que es muy importante en este caso, comentarles que además de estos dos instrumentos internacionales de los cuales el Ecuador es signatario, la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados y la Declaración de Cartagena, el Ecuador y muchos estados en la región tienen una normativa muy avanzada respecto a la integración de población refugiada en los países. Esta es una región que se ha caracterizado por ser una región que al menos ha hecho avances en su normativa respecto a derechos humanos y eso incluye la situación de población migrante y refugiada. La Constitución del Ecuador del 2008 garantiza el derecho al asilo. Además, incluye a la población en movilidad humana como un grupo de atención prioritaria y reconoce sus derechos bajo el principio de igualdad y no discriminación. Posteriormente, tenemos la Ley Orgánica de Movilidad Humana, una ley amplia que incluye un capítulo sobre protección internacional, es decir, sobre población refugiada, y ahí nuevamente se establecen los derechos y también los deberes, por supuesto, de los extranjeros en el Ecuador, y garantiza el derecho a la educación, a la salud, al trabajo, a la seguridad social, entre otros. Entonces tenemos un instrumento fundamental como esta Ley Orgánica de Movilidad Humana y posteriormente, por supuesto, su reglamentación. En ese sentido, también el ACNUR aplaude el Código Orgánico Monetario y Financiero que establece que se debe promover el acceso a los servicios financieros, específicamente al crédito, dice el artículo 3, para personas en movilidad humana. Y finalmente, las resoluciones de la Junta de Política y Regulación Monetaria Financiera del Ecuador, que establece que los refugiados y solicitantes de asilo sí pueden abrir una cuenta básica con su documento de identidad ecuatoriano, que es el que reciben los refugiados, y también con documentos de su país de origen, en el caso de solicitantes de asilo. Esto es fundamental, porque muchas veces ha habido confusión de que los servicios financieros no se los puede dar a personas extranjeras porque no portan una cédula de ciudadanía ecuatoriana. Existen documentos que permiten su regularización y que están claramente avalados para poder incluirlos en los servicios financieros. Entrando ya en la materia de la educación financiera, la verdad es un tema que para nosotros ha ido cobrando cada vez más fuerza en la estrategia del ACNUR y voy a irles contando por qué. Por un lado, desde nuestro punto de vista, claro, entendemos que la educación financiera no solamente es un conjunto de conocimientos y de habilidades que permiten administrar las finanzas personales y alcanzar independencia financiera, y que es un conocimiento que se va desarrollando en las personas a distintos niveles, y que esa falta de conocimiento también puede implicar problemas en el desarrollo de sus habilidades, de su trabajo, de su desarrollo económico como familia, ¿no? En el ACNUR consideramos que es además uno de los componentes importantísimos para alcanzar la inclusión, porque ayuda a garantizar medios de vida duraderos y permite una integración socioeconómica en el país de origen. Aquí me detengo un poquito. Si nosotros nos ponemos un momento en los zapatos de una persona refugiada, que se ve posiblemente en una situación tan dura como la posibilidad de que en una familia sus hijos vayan a ser reclutados por actores irregulares armados, por ejemplo. Entonces, una madre, un padre, de la noche a la mañana tal vez tiene que huir de su residencia para proteger a sus hijos y llegan a cruzan una frontera internacional, muchas veces con lo que tienen puestos, con una pequeña maleta, en las mejores de las circunstancias con sus documentos. Básicamente traen sus conocimientos, pero esa ruptura de sus redes, ese empezar de nuevo en un país nuevo,
donde no conocen las reglas, donde no conocen tal vez cosas tan simples que podemos dar por contado, como por ejemplo, dónde puedo ir a depositar dinero, cómo recibo mi salario, dónde podría ahorrar, dónde puedo hacer grupos asociativos. Todas esas habilidades que se incluyen en lo que se conoce como educación financiera son un factor que para una persona refugiada puede ser tan definitivo como poder llegar a desarrollar sus habilidades o no. Conocer redes, hay muchas experiencias interesantísimas de proyectos de educación financiera que empiezan como educación financiera, pero terminan siendo factores para la inclusión positiva, socialmente hablando y económicamente hablando, de toda una comunidad. En ese sentido, es fundamental saber que tanto migrantes como refugiados son una oportunidad para la economía. No debemos verlos solo como una carga, no debemos verlos como un problema. Ellos traen consigo habilidades, traen consigo innovación, experiencia personal y laboral. Y una cosa que yo suelo destacar mucho en mi conocimiento, casi de 20 años de trabajar con población refugiada, es que ellos traen una resiliencia impresionante. Ellos tienen una alta capacidad de adaptación y la motivación incluso por su sobrevivencia y la de su familia hace que sus emprendimientos, su trabajo se destaque, tenga mayores componentes de innovación y por lo tanto su movilidad social, su objetivo de salida de la pobreza puede ser incluso muchas veces un proceso más acelerado que el de comunidades de acogida. ¿Por qué? Porque están dispuestos tal vez a asumir más riesgos y no le temen al cambio. Existe evidencia de que las tasas de reembolso de créditos a refugiados, por ejemplo, no son distintas a las de la población local. Por lo tanto, no representan un riesgo mayor. Esto no lo dice el ACNUR, lo dice instituciones financieras como Kiva, que conocen, digamos, ya de las dinámicas del retorno del crédito. Las personas que tienen empleo y emprendimientos aportan a la economía como consumidores y contribuyentes, como productores y proveedores y como generadores de empleo. Existe un estudio publicado en 2020 por el Banco Mundial en el caso del Ecuador que dice que si la población venezolana específicamente es un caso sobre población venezolana, estaría empleada en el Ecuador acorde a sus habilidades y capacidades, el crecimiento del PIB sería del 2%. Entonces, más bien, el país que acoge población refugiada y que no utiliza sus habilidades y conocimientos al nivel que lo traen, está perdiendo en su economía. La inclusión financiera permite contribuir a la autosuficiencia y la resiliencia y el empoderamiento de las personas para que cubran sus necesidades de manera digna y sostenible. ¿Qué pasa? Muchas veces la población refugiada puede tener muy buenos emprendimientos, pero esa falta de comprensión de las opciones en el sistema financiero o esa falta de redes puede hacer que sus emprendimientos, teniendo potencial, se queden en emprendimientos de subsistencia. Cuando las personas entran en procesos de educación financiera, en procesos de incubación de emprendimientos, van mejorando sus conocimientos y sus redes y hemos visto casos muy exitosos de emprendimientos que, como ya decía, no solo genera un ingreso para las familias, sino incluso empieza a generar empleo para otros. Hay historias muy inspiradoras de población refugiada en el Ecuador que así lo hacen con el apoyo, por supuesto, de instituciones públicas y privadas que son parte de toda una red de cooperación que trabaja en el área de medios de vida. Creo que les he ido dando ya algunos temas de por qué es tan importante la inclusión financiera y específicamente la educación financiera, pero la esencia central de la inclusión financiera desde nuestra mirada como ACNUR radica en su principio de no discriminación, de que todas y todos y en todas partes tengan acceso a servicios financieros esenciales que sean asequibles y que satisfagan sus necesidades. La inclusión socioeconómica de los refugiados depende de sistemas económicos y financieros inclusivos que eviten el riesgo de poner a esta población en mayor vulnerabilidad, de
digamos, insistir en condiciones de exclusión. Por ejemplo, cuando hacemos un producto y decimos solamente la cédula ecuatoriana es la puerta de entrada, estamos poniendo una barrera a que estas personas aporten a la economía del país, por ejemplo, ¿no? O, por ejemplo, que sean víctimas de fraude y abuso, o que sigan dependientes de sistemas de protección y ayuda humanitaria. Entonces, el país y las comunidades de acogida ganan mientras mayores políticas de integración e inclusión tengamos a nivel de la inclusión financiera. ¿Cómo podemos contribuir? Y aquí creo que el Banco Central está haciendo una maravillosa contribución, incluyendo este tipo de debates y conversaciones con los actores relevantes como el día de hoy. Vamos a presentar algunas ideas de cosas que ya se están haciendo o que se pueden ampliar desde las instituciones financieras, por ejemplo, apoyar los esfuerzos de incidencia con las instituciones de regulación y control para asegurar un ambiente inclusivo. Muchas veces hay un miedo, hay un desconocimiento, hay muchos mitos de por qué esta población llega. Incluso cuando usamos este país de que los refugiados huyen, a veces yo digo asusta, aunque así lo dice la convención, pero no es que huyen de la justicia o están huyendo porque han cometido un delito. Eso no nos confundamos, no son personas refugiadas. Las personas refugiadas normalmente no son los victimarios, son las víctimas. Son las víctimas que vienen para proteger su vida, la de su familia, y vienen en búsqueda de contribuir sanamente a un país. Como les digo, son historias muy inspiradoras de cómo van haciendo sus procesos de inclusión económica. En ese sentido, conocer más a esta población es un punto de contribución fundamental. Por eso la segunda recomendación es levantar mejor información para conocer las necesidades de servicios financieros de la población en movilidad humana. Cambiar la percepción de que este es un segmento de riesgo a través de información certera. También pueden contribuir revisando las políticas internas para no generar inclusión. No se requieren generar productos específicos, nuevos para población refugiada, sino que lo que se requiere es que los productos de servicios financieros sean inclusivos con esta mirada como lo está promoviendo el Banco Central, con esta mirada de inclusión a población vulnerable y en esa población vulnerable la población en movilidad humana. También es fundamental sensibilizar al personal de instituciones financieras, especialmente quienes brindan la atención al cliente, quienes están en la primera línea y quienes pueden hacer una gran diferencia en esa posibilidad de inclusión financiera para las personas. Integrar a las personas refugiadas en procesos de educación financiera con opciones de pasantías, de empleo, son también muy buenas prácticas. Incluir a la población refugiada como un grupo de atención prioritaria. Un gran ejemplo es esta estrategia nacional de inclusión financiera. Facilitar también el acceso a tecnologías digitales. Mantener un trabajo articulado entre instituciones de ayuda humanitaria como es el ACNUR, como son distintas ONGs incluso que nos acompañan hoy. Una articulación de estas con el sector privado, el sector financiero y la sociedad civil como mecanismos de apoyo más fuerte. Muchas veces, si el trabajo está realizado en, digamos, segmentos separados, quienes hacemos una ayuda humanitaria internacional con quienes hacen desarrollo, incluyendo en el desarrollo la inclusión financiera, nunca vamos a lograr soluciones duraderas para la población refugiada y por lo tanto tampoco soluciones inclusivas para las comunidades que las acogen. Entonces, este trabajo de articulación, nuevamente, las Naciones Unidas lo aplauden. Y lo aplauden porque la inclusión financiera, además, propicia el logro de 7 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ustedes saben que la Agenda de Naciones Unidas a nivel mundial se expresa en estos Objetivos de Desarrollo Sostenible hacia el 2030 para reducir las brechas sin dejar a nadie atrás, y esa es nuestra prioridad. Muchas gracias. Muchas gracias por su intervención a May-Britt Rasmussen, oficial de programas de la Agencia de la ONU para los Refugiados. Hablar de educación financiera
significa enfocarse en el ser humano. Educar financieramente a una o a un ciudadano, tanto en el ámbito urbano como en el rural de cualquier parte del país, parte de la consideración de que existe un mundo de posibilidades financieras que se encuentran al alcance de todos y cuyo acceso generaría mejores oportunidades en la vida de cada uno. Bajo este enfoque, el papel del sector educativo resulta fundamental y trascendental, pues se trata de impartir conocimientos prácticos que mejoren las perspectivas financieras de niños y jóvenes, impactando a su vez en sus familias de las autoridades involucradas. Desarrollo de conocimientos financieros en niños y adolescentes es el título de Cristina Peña, nuestra segunda invitada y gerente de programa senior para América Latina y el Caribe de Aflatón Internacional desde 2016. Cristina Peña es profesional en finanzas y relaciones internacionales. Posee una maestría en Economía del Desarrollo en el Instituto Internacional de Estudios Sociales de la Universidad Erasmus, en los Países Bajos. Es experta en Economía del Desarrollo y Gestión de Proyectos. Administra la implementación y expansión del programa y brinda apoyo técnico a gobiernos en los procesos de integración curricular. Con ustedes, Cristina Peña. Estimada, muy buenos días y bienvenida a este espacio. El micrófono es suyo. Muchas gracias. Buenos días a todos. Estoy compartiendo ahora mi presentación. Por favor, me confirman si pueden verla. Sí, Cristina, adelante, por favor. Muchas gracias. Primero que todo, es un honor estar acá en este panel de presentadores con estos colegas de respetables organizaciones y agradecemos especialmente la invitación del Banco Central para hablar sobre temas de educación financiera. Como comentaban, Aflatún es una organización que está basada en los Países Bajos y trabajamos con una red de organizaciones de más de 350 instituciones en más de 100 países. Dando ya seguimiento a la presentación sobre el tema de educación financiera, complementando lo que estábamos viendo en la presentación anterior, vemos la necesidad, la importancia del desarrollo de conocimientos y habilidades relacionadas con temas de educación financiera en niños y jóvenes. Sabemos obviamente que cuando los jóvenes están social y económicamente empoderados, tienen más probabilidades de completar su educación, hay mayor niveles de retención escolar, obviamente también facilita romper con los ciclos de pobreza. Eso es parte de la misión de Aflatún Internacional y también haciendo mención sobre lo que estábamos hablando de las metas de desarrollo sostenible. Contribuir en el empoderamiento social y económico de los niños y jóvenes tiene un impacto directo. Si contribuimos además con programas de educación financiera que refuercen esos programas que ya están en desarrollo, el impacto es aún mayor. Por ejemplo, si trabajamos con la parte de salud y bienestar e incorporar una dieta saludable, etcétera, pero combinado con educación financiera, hay mejores estilos de vida. Asimismo, por ejemplo, con la educación, si los programas de educación financiera se trabajan con temas relacionados con matemáticas, por ejemplo, hay un mayor impacto. Y no solo un mayor impacto, sino también un impacto en el largo plazo, que es lo que nos interesa con las metas de desarrollo sostenible. También en temas de género, que hay muchos temas de desigualdad de género relacionadas con el tema de quién maneja las finanzas en el hogar o cómo se manejan las finanzas en el hogar o las decisiones. Entonces, todos estos temas tienen un impacto directo en las metas de desarrollo sostenible. Al empoderar a los niños y jóvenes, hay un aumento en la confianza y en la capacidad del individuo para hacerse cargo de su vida. Eso quiere decir tomar decisiones informadas que también van a contribuir a finalizar con el ciclo de pobreza, a romper con este ciclo de pobreza. En el panorama mundial, ¿por qué necesitamos empoderar social y económicamente a los niños y jóvenes?
Estas son estadísticas que teníamos del año 2019 a nivel mundial. Desafortunadamente, estas estadísticas, el panorama es aún más preocupante por la pandemia. A los desafíos que ya teníamos a nivel mundial y especialmente también en Latinoamérica, donde la desigualdad social es tan grande, se suman temas que ya venían estructurales. Tenemos también un gran número de niños y niñas que abandonan el colegio. Entonces, ¿cuántos niños están fuera de la escuela? Tenemos 58 millones de niños que están fuera de primaria. Estas estadísticas son a nivel mundial. Pero también había un gran porcentaje de niñas que no finalizaban la primaria o la secundaria. La tasa de desempleo en adolescentes en Latinoamérica es una de las más altas también. Y también tenemos un gran número de niñas que están casadas a temprana edad. Estas son estadísticas que también son pertinentes para la región y afectan también lo que está sucediendo con el largo plazo. Hablando sobre el camino hacia el empoderamiento social y económico. Y esto precisamente es el link que hacemos con lo que estamos viendo en el Congreso, con las presentaciones de ayer y con lo que hemos visto hoy, y es cómo se combina, cuál es la fórmula, cuál es una ecuación que puede ayudar a que seamos exitosos en la implementación de los programas. En la parte azul de esta ecuación podemos ver las habilidades básicas y los servicios para niños y jóvenes. Y hay tres componentes esenciales: la educación social, la educación financiera y la inclusión financiera. La combinación de estos tres elementos fundacionales que son básicos para los individuos contribuyen al fin último del empoderamiento social y económico. Sin embargo, si las bases no son sólidas o si no se combinan y refuerzan mutuamente, van a afectar los resultados relacionados con agencia social y con salud financiera. Agencia social en el sentido de esa persona que tiene la capacidad de utilizar los conocimientos, ejercer sus habilidades para tomar decisiones informadas y adecuadas para mejorar su vida, y la de salud financiera, que es un tema además muy pertinente porque las decisiones de los jóvenes, las decisiones que estén tomando en este momento, jóvenes de 18 años, tendrán un impacto en su vida adulta. Es decir, por ejemplo, si desde el momento en que empiezan a trabajar no cotizan para pensionarse. Entonces, muchas de las decisiones en el contexto actual, en el siglo XXI, con las nuevas habilidades, implican que el Estado ya no es el que toma estas decisiones. Esas decisiones tienen que ser tomadas por los individuos y que al final contribuyen y tienen un impacto significativo en el estilo de vida. ¿Cuál es la imagen global del empoderamiento social y económico de niños y jóvenes a nivel mundial? Como bien sabemos, el panorama es todavía no muy alentador. Hay mucho por hacer. También hay buenas noticias porque hemos avanzado muchísimo. Precisamente a través de redes de colaboración, de compartir experiencias, hemos ido aprendiendo, hemos ido construyendo sobre los aprendizajes de diferentes partes, siempre teniendo en cuenta que cada país tiene fortalezas y contextos distintos. Desafortunadamente, Latinoamérica todavía está dentro de los países que tienen bajos índices de alfabetización financiera. Es una tarea que estamos trabajando conjuntamente, pero tenemos que seguir haciéndolo más conjuntamente, de manera mucho más activa, porque si seguimos en la velocidad en la que vamos, no vamos a lograr la meta. Un ejemplo es, en Norteamérica, el 80% de los jóvenes tienen una cuenta con una institución financiera. En comparación, en los países árabes, solo el 20% de los jóvenes cuentan con acceso a una cuenta en una institución financiera. Justamente lo que hablábamos con lo de los refugiados es cómo acceder. No es solamente que sean el acceso, pero también que sean productos adecuados. Y coincido, no tienen que ser productos nuevos, no tienen que ser productos elaborados. Tienen que simplemente responder a necesidades básicas. Y es una oportunidad para las instituciones financieras para contribuir a que todos tengan acceso. Pero también parte del acceso es también cómo decidir entre la gran variedad de servicios financieros, cómo escoger el adecuado, el que realmente corresponda con las necesidades como individuo. Y acá tengo un ejercicio interesante
En este momento nosotros estamos haciendo la transmisión y sé que hay un poco de demora entre lo que sucede, entre lo que yo hablo y luego lo que ustedes van a ver en Facebook, pero los voy a invitar a hacer el ejercicio. Tenemos unos hitos financieros en la vida de niños y jóvenes. Estos son algunos de los hitos relacionados con las decisiones financieras durante la vida. Está organizado por etapas de edad, es decir, el desarrollo psicoemocional de los niños, entendiéndolo como niños menores, niños y jóvenes hasta 18 años. Y hay una parte donde tenemos de 5 años o menos hasta los 15 años, donde consideramos que todavía somos dependientes de la familia. Entre 15 y 18 años, donde hay una responsabilidad compartida, y mayores de 18, donde podemos hablar de cierta independencia financiera. En la parte izquierda tenemos un listado de hitos financieros. Yo resalté algunos en amarillo, que son los que podemos hacer el ejercicio, y los invito a que comenten en el chat de Facebook y hagamos, por ejemplo, el ejercicio. Si yo les digo primer dinero de bolsillo con el número 1, ¿en qué etapa lo incluirían? Pueden utilizar su propio ejemplo o pueden utilizar, por ejemplo, con sus hijos, sobrinos, nietos y pensar, ¿cuándo recibí mi primer dinero de bolsillo? ¿Lo recibí cuando tenía 15 años? Entonces lo pueden escribir en los comentarios. Otro muy importante es, por ejemplo, la primera aplicación móvil de finanzas personales. En estos días, en esta época, el acceso a los teléfonos móviles es muy grande. E incluso muchos de los juegos que son dirigidos para los niños tienen opciones de comprar vidas, etc. Y si el niño tiene acceso a alguna forma de recargar la cuenta, ¿qué está pasando con ese dinero? Entonces, pueden, por ejemplo, poner número 2C, por ejemplo. Otro, la primera cuenta de ahorro, y ese es uno de los temas en educación financiera que es crítico. ¿Por qué hago este link? Porque una cosa es tener el conocimiento financiero, tener las habilidades, y un tercer paso más importante es ejercerlas. Y esta es una parte que hace falta y es cómo reforzar los hábitos y los comportamientos financieros. Y es un punto crítico. Otro, por ejemplo, es la primera recarga móvil, es decir, cuando el niño tiene autonomía o el joven tiene autonomía para recargar más minutos. Todos estos hitos financieros van a ir poco a poco construyendo los hábitos de los jóvenes. ¿Y qué va a pasar con este joven cuando cumpla 18 años y tenga acceso a tarjetas de crédito? En el caso colombiano, por ejemplo, cuando yo cumplí 18 años, recibí tarjetas de crédito sin haberlas solicitado y de repente tenía acceso a crédito sin ningún compromiso. ¿Qué pasa en ese momento cuando uno tiene acceso a crédito y siente que puede hacer otras cosas? Marca una gran diferencia el saber cómo va a usar ese producto financiero. Lo que hacemos acá en este cuadro es mostrar, obviamente esto tiene que estar contextualizado, no en todos los países sucede a la misma edad, pero en general podemos decir que el primer dinero de bolsillo que uno recibe, lo recibe más o menos entre los 6 y 12 años de edad y está destinado a las compras relacionadas con el colegio o al transporte o para comprar almuerzo. Esas decisiones van a tener un impacto porque el excedente, ¿qué pasa con el excedente? Si lo ahorran o no lo ahorran, ¿qué intencionalidad hay detrás de esas decisiones? Ahora estoy viendo ya un poco las respuestas en el chat y hay bastantes diferencias. Entonces también es qué información tenemos y cómo funciona con cada uno. Por ejemplo, el primer negocio propio. ¿Qué pasa cuando van a hacer un diseño de un emprendimiento? De repente esta persona tiene 18 años o 24, ya es un joven adulto, culmina su proceso de aprendizaje sobre cómo hacer emprendimientos, pero es la primera vez que va a manejar un presupuesto. ¿Qué impacto tiene en la vida? Entonces, por eso es tan importante determinar cuáles hitos financieros marcan la diferencia y los resultados demuestran concretamente que entre más pronto se inicie la educación financiera, más grande y positivo es el impacto en la vida del individuo.
Y obviamente una parte muy importante es la agencia social. Y esto está muy relacionado con lo que estábamos viendo el día de ayer y en la presentación previa, y es también cómo se relacionan con su comunidad. Porque no es solo tener el derecho, sino también los deberes para con los demás y tener también una responsabilidad ética. Y es una parte muy importante. Conozco un poco del contexto de Ecuador y sé, por ejemplo, que el manejo de las tarjetas de crédito es un gran problema. Y no porque las personas, es una parte, por una parte es el desconocimiento de cómo funciona. Me sorprendía mucho que una de las personas me comentaba, un agente financiero, que muchas de las llamadas a la parte de servicio al cliente es de personas sorprendidas porque tienen que pagar la tarjeta de crédito. Entonces decían, ¿por qué me llega esta cuenta? Porque usted tiene que pagar su tarjeta de crédito. No entendían, no hacían conexión entre el conocimiento y la obligación financiera. Entonces es también, la agencia social tiene que ver también como individuo, hacer conocimiento de sus derechos y ejercer sus responsabilidades también. Ya para concluir un poco, parte de la experiencia de la red Aflatun marca 6 recomendaciones. La primera es integrar una dimensión social y económica a los programas humanitarios y de desarrollo. De esta manera se refuerzan y se logran los objetivos de los programas de salud, educación, reducción de la pobreza. Es importante para reforzar. Solo los conocimientos financieros no refuerzan de igual manera que si se incluye la parte social. También la parte de las políticas. Esta es una parte que estamos viendo justamente. Este Congreso es parte de una de esas acciones y es crear un marco normativo que permita implementar efectivamente la educación financiera. Y la evidencia empírica a nivel mundial demuestra que es más efectivo cuando se incluye dentro de la currícula nacional, de manera que todos los estudiantes tengan acceso. Intervenciones que se hacen fuera del sistema escolar obviamente benefician a los que están participando en el programa, pero terminan excluyendo a otros. Entonces, también por eso es importante que este tipo de políticas se hagan desde el orden nacional. Obviamente, integrar contenido social y económico en los planes de estudio y, aún más importante, la formación de profesores. Necesitamos que los profesores entiendan qué contenido están impartiendo y también qué tipo de metodología están usando para impartirlo. Fomentar comportamientos social y económicamente responsables. Uno muy conocido es, por supuesto, Global Money Week, la Semana Global del Dinero, de la que también Ecuador hace parte. El Banco Central es un participante activo y es una campaña que comenzó justamente con una organización hermana de Aflatun y se expandió a nivel mundial. Una nota al margen es que desafortunadamente la pandemia ayudó a concientizar a la gente de la necesidad de tener ahorros y estar preparado para choques inesperados, choques financieros inesperados. Entonces eso también es en cierta forma una oportunidad para aprovechar la coyuntura y crear conciencia sobre la necesidad de tener una salud financiera adecuada. Ampliar el acceso a servicios financieros adaptados a los niños y jóvenes. Esto quiere decir tener productos financieros que respeten los derechos de los niños y los ayuden a ejercer sus habilidades y a aumentar sus conocimientos, de manera que cuando entren activamente al sistema financiero puedan tomar decisiones informadas y adecuadas a sus necesidades. Y por supuesto, diseñar intervenciones de empoderamiento para jóvenes marginados. Esto es una parte súper importante y está obviamente muy relacionada con la parte de política pública, porque tiene que estar diseñado básicamente con que sean relevantes para las necesidades y porque, como veíamos precisamente en la presentación anterior, también tiene un impacto favorable, apoyar a la parte de población vulnerable. No solo porque obviamente lo necesitan, sino tiene un impacto general en la economía, en la sociedad, en el bienestar general. Una parte final, la OECD realizó una serie de recomendaciones en octubre del 2020 relacionado con 4 grandes ejes relacionado con la educación financiera. La parte de contenidos, la parte de implementación, contextualización y pedagogía. Y en la parte de contenidos recomiendan que la educación financiera se imparte
desde una temprana edad. Es una de las grandes recomendaciones que hacen, basado en la experiencia y en los resultados que han visto con los otros gobiernos. Obviamente, también que esté contextualizado y que sea con temas lúdicos y centrada en los participantes. Estos son unos ejemplos de la red Aflatún relacionado con las diversas intervenciones. Por ejemplo, en el Perú trabajamos con ONGs locales e internacionales. En Filipinas trabajamos con la cooperativa y los ministerios con cooperativas y ministerios de educación. En Jordania trabajamos con ONGs, gobierno y sector privado, que también es una colaboración tripartita que ha sido muy beneficiosa. Y en Costa de Marfil trabajamos con la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera. Esto es un ejemplo de que no hay una fórmula única. Lo importante es encontrar sinergias entre los actores relevantes y buscar objetivos comunes que maximicen los recursos y logren un impacto positivo de la intervención. Por supuesto, en la red Aflatún en Ecuador ha sido muy activa con el liderazgo del Banco Central y con organizaciones del orden nacional, como el Ministerio de Educación, y con organizaciones como CRISFE, Fundación Bienestar, UNDER, la RFD, Children International e INTICISA. Todas ellas han contribuido y nos han ayudado a adaptar los programas para tener un impacto real y efectivo en el contexto. Nos queda solamente esta parte, hacer una llamada a la acción, un llamado a la acción para continuar colaborando, continuar entendiendo el contexto nacional y encontrar formas de coordinadas de hacer intervenciones que sean efectivas y podamos ver resultados en el corto plazo. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su intervención a Cristina Peña, gerente de programa senior para América Latina y el Caribe de Aflatón Internacional. Una de las características de la globalización contemporánea es la alta movilidad existente. Sin embargo, no todos los procesos de traslado de personas entre países se realizan en condiciones aceptables y en ocasiones hasta se vuelven incompatibles con la dignidad humana. Las migraciones forzadas de quienes se ven obligados a hacerlo marcan sus vidas con huellas de discriminación, xenofobia, racismo y en estos contextos, cada pregunta puede aportar a que aquellas personas afectadas por la migración no deseada encuentren posibilidades de mejorar sus condiciones de vida y su inserción en las sociedades que los han acogido. ¿Cuánto puede aportar un migrante financieramente, incluido a la economía y a la convivencia armónica de un país? El siguiente expositor, Óscar Guzmán, centra su intervención en este tema. Su ponencia se titula Programa de Educación Financiera dirigido a migrantes venezolanos y a los residentes locales vulnerables. Óscar Guzmán es director del proyecto de inclusión económica financiado por USAID e implementado por WOCU en Perú y Ecuador. Fue director regional para América Latina y director de proyectos y gerente de programas de WOCU. Es presidente ejecutivo y miembro del directorio de varias entidades que promueven servicios financieros digitales y transaccionales. Además, es ingeniero comercial con una maestría en finanzas del Instituto Universitario de Posgrado de España, catedrático del Instituto Boulder de Microfinanzas en los programas de América Latina y Europa. Estimado Óscar, bienvenido a este espacio. El micrófono es suyo. Muchas gracias al Banco Central por la invitación por parte del Consejo Mundial, que está este momento ejecutando este proyecto de inclusión económica con el auspicio y el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para la Cooperación Internacional, USAID. Mi presentación el día de hoy se va a enfocar en compartir con ustedes las experiencias de WOCU en el trabajo en educación financiera e inclusión financiera de la población migrante venezolana y de la población local en Colombia, pero ahora, por supuesto, ya con algunas acciones y lecciones aprendidas en Perú y en Ecuador.
Primeramente, quisiera invitarles, ¿verdad? Porque nuestra intervención en el tema de la inclusión y de la educación financiera de estos beneficiarios se basó en un estudio. Este estudio de inclusión financiera fue, de hecho, compartido con el Banco Central del Ecuador y está publicado en las redes sociales del proyecto, pero también en la plataforma del GTM, de la Respuesta para Venezuela, en Ecuador. Algunos de los hallazgos, ¿verdad?, sobre los cuales construimos la estrategia de educación e inclusión financiera en el país en estos segmentos, se basaron en interesantes resultados como el que pueden ver ustedes aquí, ¿no? El 81% de la población en Ecuador nos dijo que no ha recibido educación financiera. Población, nuevamente, vulnerable local ecuatoriana en las ciudades de Quito y Guayaquil y la población venezolana, migrante venezolana. Es decir, hay un importante reto en el tema de educación financiera que debemos considerar. También hay un tema, hay un reto muy importante en la inclusión financiera y aquí solamente en Ecuador 18 de cada 100 venezolanos están recibiendo servicios financieros. Es decir, que hay un no acceso a servicios financieros, hay una exclusión financiera en el Ecuador, que además se complementa con el reto de la población local o nacional ecuatoriana, ¿verdad? De acuerdo a las estadísticas del Banco Mundial, como ustedes saben, solo 1 de cada 2 ecuatorianos accede a servicios financieros. Entonces, es una necesidad, es un reto y es un tema en el que se tiene que trabajar en oferta-demanda, como posteriormente les comentaré. Otro tema importante a reconocer en este estudio es el tema de que el 84% de la población venezolana encuestada en este estudio nos dijo que ya tenía servicios financieros en Venezuela. Es decir, que ya tenían una vida financiera, ya estaban ahorrando, ya tenían acceso a productos de crédito, a productos de seguros, a productos de giros, remesas y servicios de pagos. Entonces, el tema acá, o una de las reflexiones que normalmente se hace es, bueno, pero si entonces la población migrante ya tenía servicios financieros, ¿para qué hacer educación financiera ahora en otros países? Y el tema es necesario. De acuerdo a lo que ellos nos han comentado en los grupos focales y en la experiencia ya de trabajar y de brindar educación financiera a la población venezolana en el Ecuador, nos han dicho, miren, el contexto es diferente, el país es diferente, las instituciones financieras son diferentes, ¿verdad? El hecho, por ejemplo, de que en el Ecuador las cooperativas de ahorro y crédito que son socios estratégicos del proyecto, que se han abierto a brindar servicios financieros a la población venezolana, sean diferentes de las entidades financieras tradicionales. Pues en Venezuela no existían cooperativas de ahorro y crédito, por ejemplo, y desde ahí, es decir, es un tema de entorno, de contexto, pero también de la naturaleza de las entidades financieras y obviamente de los productos y servicios financieros, porque si bien coincido en que no se necesitan nuevos productos financieros para generar inclusión financiera a la población migrante y refugiada venezolana en el Ecuador, sí es un tema de cambio no solamente de políticas, de procesos, de modelos de negocio y de modelos de riesgo. Es un trabajo integral que hay que hacer con las entidades financieras, adecuándonos al segmento de la población. Otro tema importante antes de pasar a un poco entender más del segmento que quería comentarles es que hay hallazgos bien interesantes en este estudio y uno lo quiero compartir, es el hecho de que siempre pensamos que desde el punto de vista de las entidades financieras y de los organismos que estamos apoyando a la población, que es un tema de crédito, que la inclusión financiera es un tema de crédito, que todos necesitamos crédito y que la solución es el crédito. Pues bien, el 70% de la población venezolana en el Ecuador nos está diciendo que lo que necesitan es ahorro y medios de pago. Ellos necesitan la posibilidad, los medios, los productos para ahorrar, ¿verdad? Y para acceder a compras en esta época de pandemia, por ejemplo, a través de tarjetas de débito. Solo el 30% de la población nos está diciendo que es un tema crediticio, que necesitan préstamos. Entonces, es un cambio de paradigma que todos debemos tener desde los que estamos apoyando esta inclusión y educación financiera, pero también a las entidades financieras, que como vemos tradicionalmente que es un tema de crédito, vemos que todo es riesgo, ¿verdad? Y no es así. ¿Dónde está el riesgo en el ahorro para las entidades financieras? Es nuestra pregunta y reflexión cuando trabajamos estos temas, ¿no?
Claro, para otorgar un préstamo hay un riesgo intrínseco. Si no hay historial crediticio, el riesgo sube. Si es que no tengo estabilidad en el país, el riesgo sube. Si es que no tengo, digamos, las posibilidades económicas, el riesgo sube más en crédito, de acuerdo. Pero en el ahorro, ¿dónde está? ¿Dónde está el riesgo para una entidad financiera en dar una tarjeta de débito, un medio de pago, para que el migrante refugiado venezolano pueda acceder a la economía en general, ¿verdad? Entonces son temas que tenemos que considerar cuando hablamos de educación financiera e inclusión financiera en este segmento. Pero también hablando de la población vulnerable local, ¿verdad? Porque pensamos que el tema de no tener historial crediticio es un tema solamente de la población migrante y refugiada, pero resulta que no es así. Resulta que la población local, la población ecuatoriana que no tiene acceso a servicios financieros, nos ha dicho que una de las barreras para acceder a los servicios financieros es el no contar con historial crediticio. Muchas de las personas en el sector rural nos han dicho no solo que no tengo historial crediticio, sino que se me hace imposible acceder a los servicios financieros por los costos, las distancias, el transporte, etcétera. Es decir, hay muchas barreras que considerar en el tema de la inclusión financiera. Ya específicamente en el segmento, pues hay algunos hechos a compartir y el tema, digamos, inicial que les había comentado es el que tenemos que adecuar la educación financiera, ¿no es cierto?, al segmento y al contexto. Ya tuvieron una vida financiera, pero para ellos, para los ciudadanos venezolanos, el sistema financiero es diferente, la economía del país es diferente, obviamente la parte el ámbito social es diferente. Entonces tenemos que adecuar este contexto. Segundo, en Venezuela acaban de vivir una época de hiperinflación. En el Ecuador no hemos llegado a tener hiperinflación, pero sí, inflaciones elevadas que obviamente traen consigo la pérdida del valor adquisitivo de la moneda y la minación del ahorro, es decir, se pierden los ahorros, ¿verdad? En términos reales, el valor adquisitivo y los ahorros van perdiendo su valor muy rápidamente. En el tema de Venezuela hay muchas personas que nos han dicho, bueno, yo tenía algo ahorrado, pero después de algunos meses, de algunos años, eso no valía nada, ¿verdad? Entonces ahora, ¿qué hago en Ecuador? ¿Qué hago en Perú? ¿Qué hago en Colombia? ¿En otros países? Pues bueno, en el Ecuador tenemos la facilidad de que tenemos una moneda dura, es el dólar, y ahorrar en dólares no es lo mismo que en otro país ahorrar en una moneda que está sujeta a devaluación y que puede estar sujeta a la pérdida del valor adquisitivo. No quiere decir que no va a haber inflación, hay inflación, ¿verdad? Pero definitivamente ese riesgo es mucho menor. Después, una falta de cultura de ahorro, porque como nuestra experiencia nos dice, desde pequeños y ojalá desde pequeños tengamos educación financiera, pero no solo educación financiera, sino que nos enseñen que el ahorro es probablemente más importante que el crédito. Muchos de nosotros hemos vivido desde pequeños una cultura de endeudamiento, del que el que no se endeuda no tiene, ¿verdad? Yo necesito endeudarme para la educación, necesito endeudarme para el auto, necesito endeudarme para la casa, necesito endeudarme para todo, ¿verdad? Y el ahorro, entonces es una falta de una cultura de ahorro que es importante considerar, no solamente en la población migrante venezolana, sino también en la población local vulnerable en el Ecuador. Sin embargo, de esto hemos visto que en los dos segmentos poblacionales hay una cultura de previsión funeraria, es decir, estamos pensando siempre en qué pasa cuando yo me voy a morir. Sobre todo en estos segmentos, ¿verdad? Ya se han tenido o se tienen mecanismos de ahorro previsivos para cuando llegue ese momento y no tener que afectar a la familia en estos temas. Entonces, esos son temas integrales que tenemos que ir, digamos, incluyendo dentro de las estrategias de educación e inclusión financiera. Algunos elementos a considerar, ¿verdad? Nosotros, como muchas organizaciones, tenemos metodologías, contenidos, cursos, herramientas de inclusión financiera. Pensamos nosotros que de la práctica, porque ya como ustedes pueden ver a la derecha de la lámina, tenemos testimonios de personas venezolanas en el Ecuador que no solamente han pasado por los procesos de educación financiera, sino que ya han logrado tener sus cuentas de ahorro, sus tarjetas de débito y algunas crédito con entidades cooperativas en el Ecuador. Aquí yo creo que vale la pena resaltar el gran trabajo y la gran labor que las cooperativas con las que estamos trabajando, como Jardín Azuayo, la cooperativa Cacpeco, la cooperativa San José, la cooperativa Tulcán, la cooperativa Pastaza y algunas cooperativas que están subiéndose al apoyo conjunto
a la población venezolana están haciendo, porque han cambiado no solamente sus paradigmas, han ajustado sus productos, están cambiando políticas, estamos trabajando conjuntamente en modelos, digamos, de atención digital a las personas, porque en la pandemia, pues definitivamente se hacen necesarias. Pues un tema importante para nosotros es que la educación financiera no es teórica, sino que es práctica. Debe estar para nosotros atada a los servicios financieros, porque un tema de falta de cultura de ahorro solamente puede cambiarse a través del cambio de los hábitos de ahorro, y el cambio de hábitos no se puede dar solamente con charlas, cursos, contenidos, sino con el vivir los servicios financieros. Para nosotros no se debe tener dos fases, ¿no? Una de educación financiera y luego referir a las personas, a las entidades financieras, sino que tiene que ser una educación financiera con el concurso de las entidades financieras para poder ligar esta educación e inclusión financiera en una sola vez. Una charla, un curso, un contenido, una reflexión sobre el ahorro que pueda generar la motivación y el cambio de los hábitos en las personas, pero que inmediatamente puedan abrir una cuenta de ahorros. De lo contrario, todo se olvida, ¿verdad? Es un tema de aprender haciendo. Nosotros hacemos esta educación financiera reflexiva, con la participación de las personas y con interacción, buscando cuáles han sido las vivencias de las personas y referirlas a los conceptos, no usar necesariamente un PowerPoint, un proceso, un esquema, sino ir construyendo conjuntamente y reflexionando con las personas, porque esa es la única manera de ir cambiando paradigmas, de ir cambiando actitudes, de ir cambiando hábitos para luego, como lo digo, unir la educación financiera a los servicios financieros. Importante, y fue un reto para nosotros porque esta educación financiera la venimos haciendo en muchos países de manera presencial. Con el tema de la pandemia, pues teníamos el reto de lograr los mismos resultados que habíamos tenido a través de medios virtuales, a través de medios digitales. Pues bueno, hemos aprendido que es posible, que a través de la utilización de las plataformas digitales, de virtualizar los contenidos, de digitalizar los contenidos, es posible tener los mismos resultados, siempre y cuando mantengamos los mismos fundamentos que son los que les estoy mencionando. Tener siempre, no basar la educación financiera en piezas comunicacionales digitales a través de redes sociales, por ejemplo, son muy importantes, sí, para el complementar las charlas de educación financiera que se hace inicialmente, ¿verdad? Para, digamos, reforzar ese tipo de mensajes, de conocimientos, de hábitos que las personas vamos cambiando, pero no para nosotros y en nuestra experiencia no debería ser una base principal, ¿no? Y finalmente, hemos visto nosotros que es muy importante el aprovechar los espacios participativos como los grupos de ahorro y crédito local. Tenemos una metodología de organizar ferias financieras en donde se encuentran la oferta y la demanda de los servicios financieros y donde se encuentra una oferta preparada, es decir, unas cooperativas o entidades financieras preparadas con servicios financieros adecuados a la demanda y también una demanda, una población migrante venezolana, una población ecuatoriana preparada con educación financiera que puede elegir cuál es la entidad financiera que más se adecua a sus necesidades y cuáles son los productos que más se adecuan a sus necesidades. Algunos otros elementos a considerar y sobre todo dentro de la educación financiera rural, porque creemos nosotros y del estudio que la exclusión financiera está concentrada en la población local en Ecuador, en las zonas rurales, y el llevar educación financiera a las zonas rurales tiene sus retos, ¿verdad? Uno de los principales retos es la sostenibilidad, no solamente hablando del tema de transporte y de los costos, pero si llevamos la educación financiera a las comunidades rurales, difícilmente va a ser sostenible. Entonces, y también considerando que el acceso al Internet y a los servicios, digamos, de conectividad en zonas rurales es otro reto. Lo que nosotros hemos venido desarrollando es hacerlo nuevamente con servicios financieros. Entonces, llamamos agentes móviles a una metodología en la cual los asesores de las entidades financieras viajan a las comunidades rurales a ofrecer, digamos, implementar la educación financiera, pero también a llevar los servicios financieros. Es la única manera de que la entidad financiera puede generar el volumen de transacciones, de operación, de personas que hagan sostenible la operación en los sectores rurales. Otro tema que es importante considerar en las zonas rurales es que se debe pasar, y para nosotros es muy importante empezar
con la base del ahorro para luego seguir con el tema de crédito y de otros servicios financieros, porque para nosotros la educación financiera no puede limitarse solamente al ahorro y al crédito. Tiene que ser ahorro, crédito, seguros, remesas, pagos, medios de pago, es decir, tiene que ser una educación financiera integral por el lado también de los contenidos. Dándole nuevamente una fuerza muy importante al tema del ahorro, porque para nosotros el ahorro es el producto inclusivo por naturaleza. Todos estamos llamados e invitados a ahorrar. Los niños pueden ahorrar, los jóvenes pueden ahorrar, las amas de casa, los agricultores, los asalariados, los emprendedores. Todos podemos y estamos invitados a ahorrar. El tema básicamente es que esto nos empodera, como se ha mencionado, nos empodera, nos permite participar, nos genera independencia y autonomía, resiliencia. En el tema de crédito, por ejemplo, que es otro producto financiero, como ustedes saben, nos genera dependencia de alguien, de quién me prestó los recursos. Puede ser una persona, puede ser una organización, puede ser una entidad financiera, pero yo dependo de alguien. Con mis ahorros, yo solamente dependo de mí mismo. Entonces está mucho más ligado para nosotros al tema de la autonomía, pero también de la inclusión, porque para acceder a un producto crediticio, yo tengo que cumplir con determinadas políticas, procedimientos. Si yo estoy reportado negativamente en un buro de crédito, tendré muchos problemas en acceder a productos de crédito. Entonces puede volverse inclusive hasta exclusivo el tema de crédito. Sin embargo, que como les comento, el ahorro es inclusivo por naturaleza. Nosotros siempre empezamos por el ahorro. Para nosotros la educación financiera parte de un esquema o es parte de un esquema de inclusión financiera que tiene varios componentes. El primer componente para nosotros es el de servicios financieros digitales ahora con la pandemia. Tenemos que tener una oferta de productos trabajando, digamos, desde el punto de vista de las necesidades de la población, como lo mencioné. El tema de que necesitamos llevar esos servicios financieros a través de medios digitales, ahorro, crédito, seguros, remesas, medios de pago. Y para eso los canales transaccionales como las billeteras móviles, los corresponsales, los asesores móviles que les comento son muy importantes porque permiten y facilitan el acceso a los servicios financieros. El tema de los medios de pago, de las tarjetas de débito, otros servicios financieros que nosotros, inclusive las transferencias o subsidios del gobierno que se pagan a la población, son muy importantes porque pasan por el sistema financiero. Y cerrar el círculo con la educación financiera. Nosotros pensamos que si no tenemos estos 4 componentes interactuando, es muy difícil que en realidad podamos lograr el cambio de los hábitos, vivir los servicios financieros y en realidad generar o apoyar una nueva cultura de servicios financieros o una nueva cultura financiera. Algunas recomendaciones ya para finalizar, pues un poco necesitamos buscar alternativas para generar alcance. Tenemos, como lo decía al inicio de la presentación, retos muy importantes de inclusión y educación financiera a la población migrante y local vulnerable. Nosotros recomendamos el transferir las metodologías, el compartir las metodologías. Es importante colaborar entre instituciones, pero dejar también de lado ese celo de que es mi metodología, de que yo tengo mis derechos de propiedad, cuando al final las metodologías llegan a ser generales. Y ¿por qué no compartirlas en todas las instituciones? Generar, digamos, un conocimiento democrático que pueda generar más impacto y que estas otras organizaciones puedan llegar a más beneficiarios. Incorporar la educación financiera transversal a programas de emprendimiento y empleabilidad, no solo para nosotros es un tema de inclusión financiera, es un tema que da sostenibilidad a los programas de emprendimiento, ¿verdad? De las experiencias que tenemos, por ejemplo, en Colombia, que es un país muy emprendedor, la tasa de fracasos de los nuevos emprendimientos era del 80%, incluyendo el tema de educación financiera, en el cual los emprendedores reflexionan sobre la importancia del ahorro, empiezan a manejar mejor sus finanzas personales, pero empiezan a manejar mejor las finanzas del negocio, del emprendimiento. Entendiendo las obligaciones y necesidades del crédito, empiezan a manejar mejor los temas del endeudamiento, empiezan a manejar mejor las inversiones que tienen que hacer en el emprendimiento. Así que la tasa de fracasos de los emprendimientos bajó del 80 al 50%, solamente con un fuerte componente de educación financiera. El hacer nuevamente, digamos, el compartir a través de plataformas compartidas de las entidades, esta plataforma, por ejemplo, de la Respuesta para Venezuela, y de plataformas que puedan tener contenidos, metodologías, cursos,
piezas de spots, piezas televisivas, videos, para que puedan ser transmitidos a través de redes sociales, muy importante, porque de esa manera podemos tener nuevamente mayor posibilidad de que las entidades puedan llegar a más beneficiarios. Apoyar, por supuesto, los programas gubernamentales. Nosotros tenemos un convenio con el Banco Central y trabajamos de la mano en temas de educación financiera, porque sabemos que trabajar de la mano en el tema de la política de inclusión y de educación financiera es muy importante, pero trabajar también con las entidades financieras, como les decía, porque si las entidades financieras no tienen una asesoría, una consultoría, no solamente es un tema de información, que sí es muy importante, pero una consultoría y un acompañamiento que les permita ajustar estos esquemas tradicionales, reajustar estas políticas, estos procedimientos, estos modelos de negocio y de riesgo que tienen las entidades financieras, va a tomar mucho tiempo. Entonces, este tema de trabajo y de compartir con las entidades financieras es muy importante, porque como les decía, para nosotros si la educación financiera no está vinculada a los servicios financieros, es muy difícil que cambie hábitos y que cambie definitivamente una cultura financiera, que es lo que estamos buscando nosotros en este proyecto. Muchas gracias. Por este motivo es trascendental hablar de educación financiera dirigida a grupos de emprendedores, que es el título de la ponencia que nos trae nuestro último invitado del día, Aldo Villagrán, quien es técnico de emprendimiento del COPI Cooperazioni Internazionali, economista de la Universidad Central del Ecuador, con maestría en gestión de la calidad y productividad de la ESPE. Ha desempeñado cargos directivos y gerenciales en el Instituto de Fomento al Talento Humano, Crescente, Instituto Nacional de la Meritocracia, Conquito, Ministerio de Industrias y Productividad, Fundación Esquel, Automotores Continental, Seitur y Fondos Pichincha. Ha dictado talleres y conferencias para más de 3.000 personas a escala nacional e internacional. Estimado Aldo, bienvenido a este espacio. Está con su micrófono silenciado. Muchísimas gracias, Michelle. Gracias a todos ustedes. Es realmente un honor estar compartiendo con ustedes y con los colegas esta mesa y este congreso. Voy a compartir la pantalla para empezar con mi presentación. Listo. Michelle, ¿me confirma si se ve? Sí, Aldo, nos está compartiendo. Continúe, por favor. De acuerdo. Bien, gracias nuevamente. Yo vengo en representación de COPI, Cooperación Internacional. Cooperación Internacional es una ONG italiana fundada en el año de 1965. Está presente en 31 países a nivel del mundo y en Ecuador presente desde el año de 1967. Actualmente COPI desempeña varios proyectos, desarrolla varios proyectos en todo el territorio nacional en componentes de protección, de habitabilidad, WASH y medios de vida. Y es precisamente este último el que nos permite esta maravillosa intervención en el mundo del emprendimiento y trabajando principalmente por los grupos vulnerables, en este caso refugiados y desplazados venezolanos, y también, por supuesto, trabajando con la población local. Ok. Estos son los temas que vamos a tratar. Por supuesto, seguiremos ahondando en algunas definiciones que se han dado ya, otras nuevas seguramente. Trabajaremos algo de cifras en el mundo de lo que ocurre a nivel de la educación financiera y cómo impacta este tema de la cultura financiera, más allá de una educación, una cultura financiera en el medio. Pasaremos entonces luego al tema de esta educación financiera a los emprendedores y, por supuesto,
al hablar de emprendimiento no podemos dejar de mencionar al Global Entrepreneurship Monitor realizado por la ESPE en el Ecuador en el año 19 y 20. Bien. Para iniciar entonces, debo mencionarles y hacer un poquito de historia. Hace aproximadamente 30 años el gobierno de ese entonces nos embarcó al país en un plan nacional de alfabetización. Los que tenemos algunos años lo recordamos, donde estudiantes de últimos años de secundaria principalmente realizaron esta labor en poblaciones previamente definidas. Y claro, cuando recordaba esto me preguntaba por qué se lo hizo, más allá de la obviedad de que las personas aprendan a leer y escribir. Entendí entonces que el objetivo iba más allá de aquello, el no saber leer y escribir en ese entonces, ese desconocimiento marcaba el criterio de una persona analfabeta. Y por supuesto, el objetivo principal se trataba de reducir la brecha, mejorar las condiciones de vida de la persona analfabeta, que puede relacionarse y entender mejor su entorno, que se informe y entonces pueda tomar mejores decisiones, o al menos tenga la libertad para hacerlo. Durante estas 3 décadas han aparecido nuevos criterios para categorizar a una persona como analfabeta. Hoy se aplican a las personas, por ejemplo, que no conocen el manejo de las tecnologías de la información y la comunicación. Entonces se han creado programas de bautizos digitales para reducir la brecha. Hoy aplicamos un cierto grado de analfabetismo cuando no aprendemos otro idioma. Hoy hablamos de la necesidad entonces de alfabetización financiera. Es decir, con los años los criterios para calificar a una persona de analfabeta han aumentado. Sin embargo, el objetivo sigue siendo el mismo, reducir la brecha. Para acceder a mejores condiciones de vida, estar mejor informadas y tomar mejores decisiones. Repito, o al menos tener la libertad de hacerlo. Entonces el tema es de vital importancia porque al final del día, la educación financiera tiene que ver con libertad. Libertad de decisión, libertad de acción, libertad de acceso a información, etc. Como nos refería ayer la gerente del Banco Central, la economista Verónica Artola, es un tema de lucha contra la pobreza y la desigualdad. Ahora, entonces, se hace necesario echar un vistazo breve a algunas definiciones sobre educación financiera. Como ustedes pueden ver, la primera se refiere a la definición que realiza la Organización para la Corporación, por la Corporación y el Desarrollo Económico, que habla de las condiciones del conocimiento, de las habilidades para la toma de decisiones. La Comisión de la Educación Financiera de los Estados Unidos nos habla de proveer precisamente estos conocimientos, nuevamente, para desarrollo de habilidades y toma de decisiones. Joana Delgado nos hacía referencia el día de ayer a esta combinación de habilidades y comportamientos para toma de decisiones y el bienestar. Entonces, conceptos muy similares, como podemos ver, que tienen en común la apropiación de conocimientos, el desarrollo de habilidades con el fin de tomar mejores decisiones. Entonces propongo que la apropiación de estos conocimientos sea tal, que las habilidades desarrolladas sean tales y a todo nivel, que en lugar de educación financiera podemos hablar de avanzar hacia una cultura financiera. Una sociedad con una cultura financiera. ¿Por qué? Porque si bien los individuos somos el resultado de una sociedad, también es cierto que la suma del 1 a 1 hacemos una sociedad. Por lo tanto, imagino entonces niños, adolescentes, jóvenes, empresarios, empleados, emprendedores, jubilados, con cultura financiera. ¿Se imaginan ustedes cómo sería nuestra sociedad? ¿Cuán distinta sería? Tomémonos unos segundos tan solo para imaginarlo. ¿Se imaginan ustedes cómo sería nuestra sociedad? Sería como quitarle la venda de los ojos a la sociedad.
Aquí algunas visiones de varios expertos que mencionan cómo sería este entorno de una cultura financiera desarrollada en una sociedad. Definitivamente habría un incremento de bienestar económico, financiero en general. Las personas podrían tener mucho más de lo que desean sin endeudarse, como nos hacía referencia Oscar, en la importancia del ahorro. Se notaría un cambio de civilización, así como cuando no se sabía leer y escribir y ahora muchos lo saben. Es decir, habría un cambio en todo el sentido de la palabra. Se tendrían menos problemas para tomar de malas decisiones, como las deudas o los pagos con tarjetas de crédito. Se gastaría menos, se ahorraría más y se invertiría más y de mejor forma. Veamos entonces ahora algunas cifras a nivel mundial que pueden darnos una idea de lo que ocurre con el tema de educación financiera. Según la investigación de la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera, el 66% de los estadounidenses son considerados analfabetos financieros. Esto significa que carecen de habilidades básicas para conciliar sus cuentas bancarias, pagar sus facturas a tiempo, pagar deudas, planificar el futuro. Standard & Poor's establece en un estudio realizado en la India que más del 75% de los adultos de la India no comprenden adecuadamente los conceptos financieros básicos. Es incluso peor cuando se trata de mujeres. Más del 80% de las mujeres son analfabetas financieras. Ahora, existe una medición de la alfabetización financiera llamada Los Tres Grandes, seguramente lo habrán escuchado. Estructurada por los autores Lusardi y Micheli. Lusardi es directora del Instituto de Educación Financiera en Italia, quienes aprovechan que hay algunos conceptos fundamentales base de la mayoría de la toma de decisiones financieras. Conceptos que son universales, aplicándose a todos los contextos y entornos económicos. Y que los autores logran traducir esto a métricas de alfabetización financiera. Entonces, han realizado alrededor de varios países y durante varios años aproximadamente 50,000 encuestas en 15 países y este es el resultado. No quiero agobiarles con un cuadro tan lleno de datos, tan solo hacer referencia a lo siguiente. Ellos han realizado 3 encuestas, 50,000 encuestas con 3 preguntas básicas que tienen que ver con la tasa de interés, tienen que ver, además de la tasa de interés, tienen que ver con el tema de la diversificación del riesgo, ¿sí? Y por supuesto, además, tienen que ver también, como señala la lámina, con el tema de, perdón, porque hay algún problema con la lámina. Ok, perdón, gracias. Entonces, hay 3 preguntas relacionadas con estos temas y los resultados están a la vista en el recuadro anaranjado. Sobresalen 2 países, Alemania y Suiza, cuya población más del 50% han acertado en las 3 preguntas. Sin embargo, las de menor calificación es Rusia, Rumania y Chile, el único país latinoamericano con calificaciones menos de 10. Lo cual deja ver que la alfabetización financiera es baja en todo el mundo y los niveles de ingresos nacionales más altos no equivalen a una población más alfabetizada financieramente. Bajos niveles de alfabetización financiera en todo el mundo y en particular entre los grupos de población vulnerables indican que el elevar la alfabetización financiera debe convertirse en una prioridad para los responsables políticos. Ahora, ¿qué pasa en el Ecuador? Si bien no hay estudios muy alentadores, y esperamos, por supuesto, ayer nos hablaba Joana Delgado de un estudio que estos primeros 6 meses tendríamos respuesta, así que lo esperamos con ansias ese análisis.
Pero un estudio realizado por Ban Ecuador establece que 9 de cada 10 personas en el país jamás recibieron capacitación sobre educación financiera. Oscar nos daba una relación de 8 de cada 10, incluyendo personas ecuatorianas y personas de movilidad humana. Entre el 2016 y el 2017, en base a una encuesta realizada por Ban Ecuador, a nivel nacional, se establece que solo el 3.6% de los encuestados afirmó haber recibido alguna vez charlas o material sobre educación financiera. Entonces, es fundamental, es imprescindible, como consecuencia de todo esto que estamos viendo, producir un movimiento de gran alcance en favor del desarrollo de la cultura financiera. Es una tarea urgente y necesaria por varias razones y responsabilidad del Estado, como efectivamente ha tomado a cargo el Banco Central, pero no solo del Estado, sino de todos quienes conformamos el ecosistema. Por lo tanto, las organizaciones, instituciones que estamos inmersos en este ecosistema, necesitamos comprometernos con el proceso, con el tema de crear una cultura financiera. Cobra más importancia entonces acuerdos como el firmado, como tenemos entre manos, entre COPI y el Banco Central del Ecuador, que abre la posibilidad de educar financieramente a emprendedores con los que trabajamos. Debo aquí, entre paréntesis, hacer alusión y agradecer la proactividad y la diligencia con la que la economista Joana Delgado ha intervenido y ha trabajado para lograr avanzar en este acuerdo y con la apertura que ha tenido para lograrlo. Pero bueno, volviendo a las razones del por qué producir este gran movimiento, veamos brevemente algunos resultados de no contar con una cultura financiera. Ahí tenemos algunos: altísimos niveles de analfabetismo financiero, grandes lagunas en los conocimientos financieros de la población, sobreendeudamiento, falta de ahorro para el futuro, uso improductivo de remesas que el Ecuador sigue recibiendo, varias tarjetas de crédito en una misma persona que además son impagos o se pagan los mínimos, poca claridad sobre el beneficio que ofrece la inversión en actividades productivas, adquisición de activos o la educación de los hijos, falta de información sumada a una insuficiente penetración del sistema financiero. Aquí el economista Artola el día de ayer nos refirió a que Ecuador registra un nivel de bancarización por debajo del promedio de América Latina. Todo esto fomenta el uso de servicios financieros informales por llamarlos servicios financieros. Pero la informalidad, es decir, el ahorro bajo el colchón, el crédito con agiotistas o los denominados chulqueros, ¿no es cierto?, que sabemos que son desventajosos y a costos extremadamente elevados. Una brecha que aumenta debido al número y a la complejidad de los productos financieros que se siguen desarrollando, pero que las personas no tienen acceso. Personas víctimas de préstamos abusivos, altas tasas de interés, lo que puede resultar en mal crédito, quiebra, ejecución hipotecaria. Queda claro entonces que el analfabetismo financiero, que la educación financiera tiene implicaciones no solo para las decisiones que las personas toman, para las familias, para sí mismas, sino también para la sociedad. En contraposición, entonces, déjenme tan solo presentarles los beneficios o los impactos de una cultura financiera. La cultura financiera desarrollada en una sociedad contribuye a mejorar las condiciones de vida de las personas, proporciona herramientas para la toma de decisiones relativas a la planeación del futuro y a la administración de los recursos, información pertinente y clara que da lugar a un mayor y mejor uso de productos y servicios financieros. Usuarios con mayores niveles de educación financiera tienden a ahorrar más, lo que normalmente se traduce en mayores niveles de inversión y en crecimiento de la economía en su conjunto. Los usuarios demandan servicios adecuados a sus necesidades y los intermediarios financieros responden un mejor conocimiento de las necesidades y ofertando productos y servicios novedosos. Todo esto aumenta la competitividad e innovación en el sistema financiero. Como evidencia del impacto de la alfabetización financiera, tan solo propongo ahí algunos de los resultados de estudios que ha realizado Luzardi y otros autores alrededor del tema.
Se demuestra entonces que la alfabetización financiera afecta tanto al comportamiento de ahorro e inversión como a la gestión de la deuda y las prácticas de endeudamiento. Está fuertemente correlacionada con una mayor capacidad para hacer frente a los gastos de emergencia. Con respecto al comportamiento de la deuda, aquellos que están más alfabetizados financieramente son menos propensos a tener deudas con tarjetas de crédito y más probabilidades de pagar el saldo total de su tarjeta de crédito dentro del mes. Son menos propensos a utilizar métodos de préstamo de alto pago. En este contexto, entonces, y como parte de la sociedad está el grupo, ¿no es cierto?, de emprendedores. Para hablar de aquello, quisiera primero referirme a la Ley Orgánica para el Emprendimiento y la Innovación. Un esfuerzo de varios actores, pero que se inició hace más o menos unos 6 años por parte de la Alianza para el Emprendimiento y la Innovación, un agente dinamizador y que convoca a actores públicos, privados. Y como resultado, digo, del trabajo de estos actores, tenemos ya desde febrero del año anterior en vigencia la Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación. Los principales ejes de esta ley los he expuesto ahí. Implementación de las sociedades por acciones simplificadas, SAS, que se puede constituir sociedades unipersonales sin capital mínimo y en mucho menor tiempo que las tradicionales sociedades anónimas o compañías limitadas que teníamos anteriormente. Creación del Registro Nacional de Emprendedores, RNE, que permitirá focalizar políticas que promuevan el crecimiento de nuevos negocios a este grupo. Contratos laborales más flexibles que indudablemente van a crear beneficios, facilitar negocios. Creación de fuentes alternativas de financiamiento que incluyen capital semilla, capital de riesgo, inversión ángel. Temas que no son nuevos, pero que en el Ecuador no había un marco legal que permita su desarrollo. Promoción de fondos de colaboración o los novedosos, digo entre comillas novedosos para el Ecuador, crowdfunding para emprendimientos potenciales. Y finalmente, el sexto, reestructuración de las empresas, por medio de la cual los emprendedores pueden crear acuerdos entre sus acreedores con respecto a sus deudas. Si ustedes ven, 3 de los 6 ejes de esta ley hacen referencia a ellos. Entonces me pregunto, ¿cómo un emprendedor va a beneficiarse de ellos si no los conoce o no los entiende o no tiene la posibilidad de educarse en ellos? Es ver pasar el tren por delante en lugar de subirse y avanzar. Yo les pido entonces, tengamos presente estos temas cuando más adelante hablemos del estudio del GEM. Por lo dicho, entonces, considero que debemos caminar juntos hacia esto que puede denominarse como una escalera de la cultura financiera, donde en la base está la educación, la alfabetización financiera, que Maybrit y Oscar toparon qué debe contener esa alfabetización financiera, esos conocimientos y comportamientos básicos. Luego avanzar entonces hacia una educación financiera que anime al emprendedor a saltar del sistema financiero informal, entre comillas, sistema financiero. Digo, saltar de este al sistema financiero formal y seguro. Pasar entonces luego por una inclusión financiera que hace que los servicios financieros, como la banca y los seguros, estén disponibles para todos los ciudadanos de un país a un costo asequible. Todo esto arrojará como resultado una cultura financiera, emprendedores y una sociedad que decide mejor, que logra mejor desempeño. Esa forma de hacer y de decidir trascenderá a las siguientes generaciones. Eso es cultura. Ahora bien, dentro de la educación financiera, hay 5 características
que propongo que se debería contar sí o sí dentro de esta para los emprendedores. Primero, una simplicidad. Es decir, que podamos llegar a los emprendedores con conceptos, con prácticas de fácil entendimiento y aplicación. Pertinencia. Que los temas acordes a decisiones financieras sean de la cotidianidad del negocio. Adopción. Que sea fácil apropiación e incorporación a los hábitos del emprendedor. Evidencia. Diferencia clara y demostrable. Pero no para los evaluadores, los jueces o las instituciones de apoyo. No buscamos que les demostremos como emprendedores aquello, sino que la evidencia clara y demostrable sea para el emprendedor, para su crecimiento, que pueda entonces él tener claro cómo comencé, digamos así, una entrada, un perfil de entrada y un perfil de salida, después del proceso de educación financiera. Y finalmente, resiliencia financiera. Después de todo lo que que estamos viviendo, porque todavía no pasamos, el tema de la pandemia, ¿no es cierto?, a nivel mundial, queda clarísimo que este es un tema que tiene, en el caso del emprendedor, que ser intrínseco a su desarrollo. La forma lenta o rápida que tiene el emprendedor para recuperarse tras sufrir una caída fuerte, un producto de una pérdida, de bajas ventas, por ejemplo, de aumento del endeudamiento, por ejemplo, debido al surgimiento de las necesidades emergentes como consecuencia y en medio de la COVID-2019. ¿Por qué propongo estas características? Aquí algunos colegas pueden enojarse conmigo, pero luego de más de 15 años en el mundo del emprendimiento, me atrevo a decir que debemos hacer un mea culpa de algunos temas en cuanto al trabajo con emprendedores. Hemos dicho que el emprendedor es más importante que su emprendimiento, que el emprendedor es más importante que el proyecto. Sin embargo, en muchas prácticas hemos dado preponderancia a documentos como plan de negocios, el plan financiero, el flujo de caja, los indicadores y así por el estilo. Donde para acreditarle como ganador de un concurso de emprendimiento, los números juegan un rol decisivo. No se diga si se trata de obtener un crédito en alguna institución del sistema financiero. Es obvio que tienen que darle preponderancia a aquello, pero dejamos muchísimo de lado cuánto de aquello se apropió el emprendedor. No se me vaya a malentender, no digo que eso no sea importante. Creo que hemos capacitado a muchos emprendedores. Bueno, no a todos, ni no todas las instituciones, vale aclarar. En cómo llenar el documento para presentarlo o para culminar el proceso de capacitación sin asegurarnos que el día 1 de su emprendimiento esos conocimientos sean parte de su cotidianidad. Después de todo, luego del periodo de capacitación y asistencia técnica, es el emprendedor que tiene que surfear las olas tipo Maverick solo. Esas son la pertinencia y la evidencia a las que me refería anteriormente. Necesitamos que todo el ecosistema avancemos hacia una educación financiera más allá del plan de negocios. Que funda, por ejemplo, la practicidad de las metodologías ágiles con la rigurosidad de las herramientas anteriores. Para entrar en la última parte de mi exposición, veamos, como les decía, algunos datos que nos arroja el Global Entrepreneurship Monitor que realiza la SPOL. Me parece que este es el año 11º que lo realiza y lo hizo del 2019 al 2020
no con todas las consecuencias de la pandemia, pero hay un cierto análisis que muestra el estudio respecto a esto. Entonces, en cuanto al GEM y a la educación financiera, si bien no se establece una relación directa entre estas dos, sin embargo, al revisar sus resultados podemos colegir algunos temas que seguramente les darán sentido. El GEM determina que una de las debilidades del entorno emprendedor en el Ecuador es el apoyo financiero. El estudio dice, refleja la baja disponibilidad de capital propio de los emprendedores y la insuficiencia de financiamiento privado y público. La fuente habitual son los familiares y amigos. Y aún no hay fuentes no tradicionales como inversores ángeles, insuficiencia de capital de riesgo, bolsa de valores que no ofrece posibilidades de emprendedores y el crowdfunding no es una modalidad ampliamente utilizada. Esto es lo que el análisis del GEM arroja. Ahora quiero hacer la conexión entre esto y lo que les decía anteriormente de los ejes de la Ley Orgánica del Emprendimiento y la Innovación. Si bien las condiciones para el emprendimiento no se crean por decreto o por ley, definitivamente se sientan las bases para lo que ha de venir. Es decir, por un lado tenemos al GEM que nos dice que no hay estas alternativas o estos mecanismos alternativos de apoyo financiero a los emprendedores. Y por otro lado, la Ley Orgánica de Emprendimiento y la Innovación establece ya la cancha, ha marcado la cancha de cómo se puede desarrollar estos. Tenemos que hacer el clic. Pero ustedes imaginan a emprendedores que tienen desconocimiento de aquello, que no pueden realizar un adecuado manejo de estas nuevas opciones. Repito otra vez, es como ver pasar el tren por delante y dejarlo ir. Ahora, cuando hablamos de GEM, hablamos de tal vez uno de los indicadores más decidores, ¿no es cierto? Y que más se ha manejado a nivel del emprendimiento, que es la TEA. Es decir, actividad emprendedora temprana en el Ecuador se compone de dos tipos de emprendedores. Emprendedores nacientes y nuevos. Los nacientes son personas entre 18 y 64 años que han empezado un negocio, pero que aún no han pagado sueldos o salarios por más de 3 meses. Esto es importante para el contexto de lo que vamos a hablar un poquito más adelante. Entonces, emprendedores nacientes, aquellos que no han pagado sueldos y salarios por más de 3 meses. Los emprendedores nuevos, entonces, son personas también entre 18 y 64 años que han pagado sueldos o salarios por más de 3 meses, pero menos de 42 meses. En el gráfico que ustedes están viendo, en el año 2019 Ecuador presenta una TEA del 36.2%, ligeramente inferior a Chile y definitivamente muy superior al resto de países de la región. Superior además a la tasa del 2017, que fue del 29.62%. En números, ¿cuánto significa esto? Para tener una idea. Significa que alrededor de 3.6 millones de habitantes estuvieron involucrados en la puesta en marcha de un negocio durante el 2019. Ahora, el aumento de la TEA se visualiza mejor a través de sus componentes. La tasa de emprendedores nacientes en el 2019 fue del 26.9 y la de nuevos negocios del 10.8. Ligeramente superior, vale decir, a las que se presentaban en el 2017, que fue el penúltimo estudio del GEM. Es decir, el cambio en 2019 se da principalmente porque hay más personas tomando acciones para poner en marcha un negocio que aún no está en funcionamiento. Ahora ustedes pueden imaginarse, la mayoría de este estudio se realizó en el 2019. El impacto de la pandemia, el despido, el cierre de negocios, personas desempleadas, definitivamente van a exacerbar
van a dinamizar mejor el nacimiento de emprendimientos por necesidad, más que por oportunidad. En el siguiente gráfico ustedes pueden ver que el GEM identifica el porcentaje de personas que en el último año han cerrado, vendido o simplemente descontinuado una actividad empresarial que antes estaba en funcionamiento. Históricamente ese ha sido, por llamarlo así, un problema del ecosistema emprendedor. Siempre hemos estado en los sitiales más altos de la TEA, del indicador de personas emprendiendo dentro de un mismo año. Sin embargo, Oscar nos hacía una referencia también a ello, tenemos el más alto índice de cierre de empresas en el mismo año. Entonces, el GEM identifica este porcentaje de personas que cerraron o simplemente han descontinuado su actividad empresarial que antes estaba en funcionamiento. Según evidencia, en el Ecuador no solo tiene una TEA alta, sino también una tasa de salida del 9.3%, la mayor de la región. Esta tasa está compuesta por el 5.9% de la población adulta que cerró definitivamente el negocio y el 3.4% que salió de un negocio cuyas actividades no han concluido. Algo decidor es la tabla número 4. Como les decía, podemos colegir el problema de la educación financiera tal vez en esta tabla de manera más gráfica. Se muestran las razones de salida para Ecuador y otros países. La falta de rentabilidad y los problemas de financiamiento son los motivos que se mantienen en los últimos años. Los problemas personales han ganado importancia tanto en Ecuador como en Colombia y en Chile y en otros países. Pero si sumamos la falta de rentabilidad con los problemas financieros, llegamos tranquilamente a decir que algo más de 4 de cada 10 emprendimientos cerraron por problemas que tienen que ver con el tema financiero. Vale decir, educación financiera, cultura financiera. Veamos en cuanto al tema de educación. El 32.9% de los encuestados que son propietarios de un negocio nuevo muestra una educación secundaria completa siguiendo la tendencia que se mostraba en el 2017. Y el 63.4% de los empresarios que tienen negocios establecidos solo alcanza un nivel de educación básico y ha completado la secundaria. ¿Cuál es el problema de estos indicadores? Es que en la escuela y en el colegio la educación financiera precisamente es, por no llamarlo nula, es totalmente insuficiente. Y son ellos los que están emprendiendo también. Entonces, con toda esta contundencia de la información que durante estos 2 días estamos teniendo, a mí me parece algo maravilloso que está pasando, no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, seguramente sí, es que ponencia tras ponencia vamos asintiendo las propuestas del otro. Es decir, estamos de acuerdo. Es decir, nos vamos complementando. Es decir, vemos la necesidad imperiosa de trabajar en el tema de educación financiera a todo nivel. Por lo tanto, entonces es momento, claro, de aprovechar este tiempo que estamos viviendo, este lanzamiento que ayer el Banco Central del Ecuador hizo de la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera, donde ya tiene un camino andado, donde ya ha trabajado con varios actores, donde nos muestra algunos pasos a seguir. Es momento entonces, y propongo dentro de este espacio, ¿por qué no hacemos un pacto? Firmemos un pacto, donde
podamos aportar. Ayer nos dejaban ver que el momento en el que se encuentra la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera es el de proponer el tema de gobierno para la educación financiera, la estructura de gobierno para la educación financiera. Eso ya lo harán, sin embargo, lo importante entonces luego de esto es la implementación. Porque una ley, porque una propuesta, porque una estrategia nacional además, sin una adecuada implementación, no va a lograr los resultados que esperamos. Por lo tanto, hagamos un pacto. Si estamos de acuerdo en muchas de las cosas que se han dicho en estos espacios, levantemos la mano y digamos desde cada uno de nuestros espacios, trabajemos por una alfabetización financiera, por una educación, por una inclusión que arroje al final una cultura financiera en el Ecuador. Nos sumamos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, estimado Aldo, por su intervención. De esta manera concluye la segunda jornada del segundo Congreso Internacional en la que hemos contado con instancias que fortalecen el camino de la educación financiera en el país. Les invito a todos nuestros espectadores para que el día de mañana nos acompañen en la tercera y última jornada de este Congreso, en la que contaremos nuevamente con un grupo de expertos quienes abordarán otros ámbitos de la temática que nos ha convocado. Muchísimas gracias a todos quienes se conectaron y nos acompañaron a través de nuestras redes sociales. Buenos días con todos.